Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 4 de nuestra serie de Creando Tecno desde cero. Vamos a escuchar rápidamente lo que teníamos hasta el episodio anterior. Muy bien, ahí quedábamos y básicamente la parte del ácido pues no le hicimos nada. Ok, vamos a hacer un par de correcciones. Por ejemplo, aquí dejé el sidechain en el loop del hat. Lo que hacía que se exagerara todavía más el efecto de sidechain. Y aquí en la voz no me termina de cuadrar perfectamente. Como que se adelantó un poquito aquí esto. La dinámica es una rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema. Entonces aquí, en relación con los motivos o causas que provocan. Había clonado este patrón. Voy a estirarlo creo un poco. Pero solamente quiero escuchar aquí la parte de la voz y con metrónomo. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o movimiento. Porque como que se adelanta un poco la voz. Entonces quiero evitar eso. Es un ajuste fino el que tengo que hacer. La dinámica es una rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o movimiento. Muy bien, ahí quedó mejor. Simplemente tenía que alterar un poquito aquí la curva para que terminara antes y así esto ya no se escuchara como que se adelantó. Ahora que lo pienso, tal vez voy a clonarlo y uno lo voy a poner en panorama al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Un 70% para que sea muy evidente. Muy bien. Luego aquí en la parte donde empieza a entrar más elementos. Tal vez empiezo a utilizar el ride muy pronto. Normalmente el ride se utiliza ya en partes más adelante, como que pues con mayor energía. Y digamos que si estamos hablando de cartuchos, estoy quemando todos mis cartuchos antes de tiempo. No tengo que disparar todo ya. Aunque sí me gusta en la parte de aquí el efecto que causa, como de subida y bajada. Así que lo voy a dejar ahí. Y este lo voy a poner acá más adelante. Y esto me da pauta para poder duplicar básicamente todo esto. Y extender el arreglo. Ok, ahí lo tengo seleccionado. Control B, lo duplico. Y listo. Básicamente ahí ya hice otro pedazo más. Vamos a reproducir desde acá atrás. que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan
Aquí pasó algo raro con la voz. La dinámica es una normal de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios, estados o movimientos. Ok, creo que fue porque grabé justo cuando estaba reproduciendo eso. Vamos a ver aquí los efectos. La dinámica es una normal de la física. Ok, aquí los platillos, vamos a bajarles un poquito el volumen. Ok, aquí pues se va acelerando un poquito más, nos da tiempo de que aquí podamos hacer ya una pausa más larga. Por ejemplo, aquí esta pausa fue del 1.08 al 1.23, o sea, fue muy poquito. Aquí lo podemos hacer todavía más del doble. Vamos a ver, pausa 2. Ok, algo que se puede utilizar mucho cuando son así tracks que se pasan demasiado en el ritmo y hay pocos sintetizadores es esta forma de pregunta y respuesta. Entonces, tengo acá este sonido que es el que básicamente hace la pregunta. Y hay un espacio vacío. En ese espacio vacío puede ir la respuesta. Es decir, como si otro sintetizador le estuviera respondiendo o estuvieran conversando, ¿no? Así que vamos a crear un nuevo patrón. Este va a ser, bueno, si aquel se llamaba nada más ácido. Este va a ser el ácido del desarrollo. Así vamos a llamarle. A ver, que esto de la voz, vamos a ponerlo acá. Y simplemente tengo que encontrarle una respuesta, porque el otro sonido hace nada más así. Entonces, ¿qué le voy a responder? Tal vez, ¿no? Ok, entonces nuevo patrón, ácido. Vamos a clonarlo, make unique. Entonces será... Voy a grabar ahí eso. 1, 2, 3.
No sé, se me ocurrió ahí eso. Vamos a ver cómo quedó. Muy bien, voy a hacer un loop con este pedazo. Ups, quise, perdón. Solamente esto. Que es el ácido. No sé, vamos a llamarle el ácido del intro. Voy a desplazarlo. Pero primero lo cuantizo. Control Q. Y vamos a ponerlo. A ver, está. Quedaría más o menos por acá. También tengo que normalizar el volumen porque como lo toqué en el teclado MIDI, quedó irregular. Más o menos aquí, que es cuando comienza el otro sonido. Y los voy a recortar un poquito para que se escuche la incisión. Ok, voy a copiar esto mismo acá adelante. La misma forma. No queda nada mal. Entonces lo podemos volver a repetir. Y vamos a jugar con el... Ok, vamos a activar ahí su automatización. Porque queremos jugar con el corte del filtro. Vamos a ver. Por ejemplo, tal vez así, y se cierra el filtro antes de que comience de nuevo cuenta la pregunta. Aunque como aquí empieza a sonar el ácido por primera vez, tal vez estaría bien hacerlo más discreto.
aquí se me pasó esto para que haga pitch bend. Ok, escuchemos de nuevo. Muy bien, entonces ya podemos llegar ahí a la pausa. Nada más aquí. Ok, lo utilicé como caída. Entonces puedo volver a utilizar acá este efecto, el del ride cayendo, el crash. Ok, este ride cae en tono. Necesito mantenerlo en ese tono bajo. Entonces, vamos a ver cómo estaba. Ok, está bajando una octava, entonces queda aquí. Ah, no es media octava. Son 6 céntimos. Entonces, 1, 3, 4. Ok, entonces vamos a copiar esto. O no, mejor esto. Que es el ride, digamos, normal. Y lo vamos a bajar a donde... Nos va a servir como para mantener la tensión en el fondo. Muy bien, ahí queda. Y aquí lo de la batería. Podemos, creo que, aplicarlo de nueva cuenta, esta sección, donde voy cerrando el filtro. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer que el desvanecimiento sea más largo. Y también que quede un poquito debajo, que no termine de desaparecer por completo.
está ocurriendo que incluso este ride lo puedo hacer más largo, esta caída. O más dramática. Creo que me gusta más esta idea. Y no sé, por ejemplo, automatizarle una reverb para que suene muy grande cuando termine. Me gusta cómo suena. Y por ejemplo aquí puede quedar el ácido sonando de fondo y aquí grabo otra cosa. La dinámica es una fórmula física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan. Sí, creo que puede funcionar eso. Ok, estos dos no puedo dejarlos fuera porque es lo que me da el ambiente industrial. Entonces, estos sí los tengo que poner acá. Y tal vez junto con el ride este que había bajado el tono. Aquí puedo igual bajarle un poquito el volumen a chop vocal para que quede discreto en el fondo.
aquí me tengo que grabar otro speech. Este vamos a ponerlo, no sé, por ahí, nada más para romper un poquito la monotonía. Si hago la automatización de esta forma, me quedo con un poco de graves. Bastante subgrave. Pero curiosamente me puede servir como relleno. Vamos a ver si, por ejemplo, todo tiene que quedar muy bajito, pero sin desaparecer por completo, para que siga pues guardando expectativa. Ok, entonces el ride. Se me quedó aquí este sin usar. Vamos a dejarlo ahí y voy a escalar un poco los niveles para que no suene tan fuerte. Sí, esto le da también un toque bastante metálico. Ok, control A para seleccionar todo. Vamos a ponerle aquí escalar niveles. Vamos a ver ahí cómo suena. Creo que me pasé de volumen. A ver ahí. Ahí suena más consistente. Que quiero duplicar todo esto para que dure un poquito más. Que va a ser también el tiempo que yo esté grabando aquí algo. No sé ahorita qué voy a grabar, pero algo será.
Necesito el pad industrial todavía. Ok, creo que le queda bien aquí este efecto, pero está algo pasado de volumen. Así que lo voy a clonar. Solamente para que sea un poquito más suave. Y aquí esto poquito a poco va a ir abriendo filtro, va a ir otra vez subiendo tensión para que, pues, no sé, por acá en alguna parte haga un drop. Muy bien, aquí me podría parecer bien hacer una subida que podría durar desde acá hasta acá, más o menos. Y ahorita todavía voy a grabar el speech. Y aquí sería seguramente el drop principal. Tengo que hacer algo al inverso de este. Es decir, una subida todavía mucho más larga. Pitch. Este va entonces a ir desde abajo hasta el punto original. Esta subida también vamos a tener que hacerla más larga. Ahí está, el doble. ¿Qué más? Hay que vaya abriendo. Yo estoy construyendo la subida al drop y todavía no termino de hacer aquí el puente.
Efectos de sonido. Voy a tener que hacer uno especial aquí para que suene todavía más intenso. Vamos a ponerlo acá. Este ya sería para el drop. Todavía no. Bueno, sí. Vamos a ponerlo hasta acá. Los efectos estos. Vamos a pegarlos por todas partes. Y quedaría... Esto es lo que estaba usando para la subida, mientras iba abriendo el filtro de la percusión. Así que vamos a ponerlo por acá. Ahí fue. Aquí subida. Este se duplicó. Ahí está. Aquí antes del drop, a lo mejor me gustaría hacer de repente unos acordes medio raros. Se suele usar en el techno, que ya estás llegando al clímax y de repente termina... Termina siendo algo extraño. Por ejemplo, vas llegando y de repente... Y empieza otra vez. Pero bueno, ya llegaría a esa parte. Ahora el speech. Incluso aquí hasta el vocal chop podría sumar a la subida. Por ejemplo, si vamos a duplicarlo. Ups. Ok, todavía tiene que duplicarlo otra vez. Más o menos acá. ¿Qué tal ahí? No me convence cómo suena. Ah, es que ya me acordé que lo tengo a través de un pitcher. Sí, es cierto. Por eso no va a funcionar.
¿Cómo puedo resolver esto? Ok, según esto está entrando la nota en E. Son 2 semitonos arriba. Entonces lo bajo así. Que de hecho el hecho de que esté moviéndolo hacia abajo cambia el formante. Lo que hace que también suene diferente. O sea, el timbre es diferente. Puedo hacerlo tal vez regrabando este pedazo. No sé qué plugin podría utilizar aquí para subir el pitch. Ok, voy a intentar simplemente grabarlo con Edison. Vamos a recortar. Y lo voy a arrastrar como un sample. Ahí quedó. Y suena igual. Solo un poquito bajo de volumen, pero lo puedo solucionar aquí muy fácil. Perfecto. Perfecto. Entonces ya puedo desactivar el pitcher. Así que vamos a sustituirlo. Bueno, vamos a ver nada más si funciona esto. Ok, entonces significa que puedo deshacerme de este slicer. Ahí está. Lo voy a dejar simplemente aquí, que todavía exista, para que ustedes sepan de dónde salió, aunque pues ya no lo voy a utilizar. Ey, ¿qué está pasando? Pues esta es una automatización. Ok, entonces lo voy a silenciar desde acá. Muy bien, y este está automatizando a Pick Controller. Ok. Tiene sidechain. Ya está. Y pues activo los efectos. Estoy bajando el volumen porque pues básicamente quiero que sea un sonido como de relleno, que no tenga tanto protagonismo.
Así que vamos acá. ¿Qué pasará si hago lo mismo que hice con el ride? Es decir, lo voy a, en lugar de subirlo hasta una octava, mejor lo tomo desde abajo y lo regreso al tono neutral. Vamos a ver. Voy a ponerlo acá, vocal chop. Makes unique. Y aquí voy a hacer el opuesto. Aquí es donde lo voy a bajar. Espera. Era este. ¡Oh, sí, baby! Me late, me late. Vamos a grabar nada más el speech. Y para eso necesito... Vamos a abrir una ventana. Estaba en Wikipedia, ¿no? Ok, pues esto fue lo que leí. La dinámica es la rama de la física que sigue la noción. Ok, ¿qué es lo otro que puedo leer? De la conservación, ecuaciones de movimiento. Todo esto ya lo vi en la universidad, pero... inercia. Tal vez esta parte sobre la inercia. O movimiento. Movimiento. El objetivo de la física es describir los factores. Mi gallo, todavía tengo un poco de gripa. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones en un sistema físico, cuantificarlos y planificar ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución. Evolución. Creo que eso podría quedar. Vamos a ver. Ok, quedaría entonces algo como... El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones en un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución. Eso sería la mitad apenas. Sería apenas la mitad del speech. Apenas llegaría como por acá. Y si se supone que esta es la pausa más grande... ok, tengo que pensar. El estudio de la dinámica... No, el objetivo de la dinámica...
o de evolución. Ok, puedo leer entonces hasta acá. Y luego tengo que encontrar otro pedacito. Voy a tomar aquí en FL Studio, voy a insertar una herramienta para que me ayude a leer esta parte. Es el Fruity HTML Notebook. La verdad, ¿no sabían que FL Studio tiene un librito? Pues sí, sí lo tiene. Aunque de hecho, aquí no me acuerdo. Ah, es que este se puede meter links. Yo nada más quiero el notebook. Ahí está. Ok, entonces este sería el primer speech. Y el segundo... los científicos actuales consideran que las leyes que formuló Newton dan las respuestas correctas a la mayor parte de los problemas relativos a los cuerpos en movimiento, pero existen excepciones. En particular, las ecuaciones para describir movimiento no son adecuadas respecto a la velocidad de la luz. Claro que sí, esto ya es la relatividad de Einstein. Leyes de conservación del momento cinético. Bueno, seguimos en Dynamics. Esta es la parte tal vez no tan interesante de producir. Digo, pues estoy grabando algo, ¿no? Pero si ustedes tienen por ahí algún otro sample de voz, lo pueden utilizar. En mecánica clásica y relativista, mediante los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración, es posible describir movimientos de un cuerpo u objeto sin considerar cómo han sido producidos. Disciplina que se conoce como cinemática. Tan, tan, tan. Igual puedo leer esta cuota de Aristóteles. Dice, una de las primeras reflexiones sobre las causas del movimiento fue debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento como la relación acto de una comunicación en tanto se está actualizando. Filósofo, ¿cómo mierda se lee esto? Principios matemáticos. Ok, no sé cómo se traduzca esto. Ok, creo que voy a leer esto. Una de las principales reflexiones. Ok, voy a copiar este texto. Lo voy a pegar acá. Y voy a leer esto primero. Y después esto. Para quedarme con la parte de la palabra de evolución. Me gusta cómo suena. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones
movimiento o evolución. Así me voy a quedar con este pedacito. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Evolución. Ok, vamos a ver. ¿Cómo queda? Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento lo dinámico como la realización del acto, capacidad o posibilidad de ser potencia. El objetivo de la dinámica es descubrir los factores capaces de producir alteraciones en un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Me adelanté un poquito porque pensé que ya iba a comenzar. Ok, a ver. Una de las reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como la realización del acto de una capacidad o posibilidad de ser potencia, en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Realmente no hay de otra más que hacer la prueba, así que voy a grabar. ¿Pero dónde? ¿Cuál era el canal de este speech? Se describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación ¿Fue acá? que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos. Hey, yeah, baby. Reverb. Edison. Ay, siempre es cagado, estás escuchando uno mismo. Ok. Voy a ponerle el detached para que siempre se quede por acá encima de lo demás. Una de las primeras reflexiones, lo que me causa aquí conflicto es cómo voy a leer esto. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones en un sistema físico, cuantificarlos y plantear sus ecuaciones de movimiento o de evolución. Está bien, como que esto de por sí queda un poquito más corto y esto es más largo. Así que vamos a ver cómo queda. Chingao. Ok, grabando. Listo. Vamos a ver. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Creo que quedó de la mierda. Vamos a recortarlo acá. No sé cómo haya quedado. Vamos a soltarlo acá.
Listo, para no estarme escuchando doble. Y vamos a ver. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual Me escucho raro. Ah, es que grabé con el ecualizador puesto. Qué pendejo soy. sobre las O sea que si vuelvo a cargar esto directamente a ese canal, va a volverse a aplicar el ecualizador. sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo Suena más pequeño. La dinámica es la rama de la física. Una de las primeras reflexiones Aunque si le aplicamos todos los efectos que le puse acá, tal vez no quede mal. A ver, tengo que ver Ring Modulation. Tengo que copiar los valores. Ok, este es el speech. Una de las primeras La dinámica es la rama de la física. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida. La dinámica es la... Ok, entonces este por acá, este más o menos acá. De hecho voy a copiar mejor los valores, copy value, para que quede igualito. Ok, ahí está ese. Luego el stereo delay, copy value, stereo delay, paste value. Una de las primeras La dinámica... ¿Por qué no se pudo aplicar el delay? Una de las primeras Esto es raro. Tal vez el archivo es más largo y por eso no se puede. Vamos a ver los demás. RMMix. Ok, ahí. ¿Cómo que no? Una de las primeras reflexiones sobre Ok, es que el stereo delay está ahí causando algún conflicto. No sé por qué. Copy value. Puede ser un bug. una de las primeras reflexiones. La dinámica es... Una de las primeras. Ok, ahí ya quedó mejor. Pero sí me estoy llevando bastante. Una de las primeras. La dinámica es... Estoy llevando un poco de volumen. Sí, tal vez. Vamos a darle un boost. Uy, no tanto. Una de las primeras reflexiones. La dinámica es la rama de la física que describe la... Ok, vamos a ver cómo queda. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió en el tiempo de un sistema físico, en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o movimiento en el tiempo de un sistema físico. Y vamos a hacer lo mismo de controlar el pitch de este canal. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo tiempo de un sistema físico en relación con los motivos. Ok, voy a copiar ahí el mismo clip de automatización para no volver a hacer otro. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió la realización de un acto como lo siguiente. La realización de una potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento. Ay, qué cagado suena.
Ok, entonces... Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización, acto, capacidad o posibilidad actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones, plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Capaces de producir alteraciones. Ok, aquí lo que quiero es que evolución quede hasta el final. Entonces, independientemente del juego que yo haga aquí con esto, que de hecho lo estoy haciendo muy lento. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en unidad de ser potencia en tanto se está actuando. El objetivo de la dinámica, cuantificarlos, capaces de producir capaces. Ok, vamos a escucharlo completo ahí, a ver si termina en la palabra evolución. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual dinámico como lo siguiente. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear una de las primeras. Ok, tengo que invertir todavía bastante tiempo. Veo que ya llegué pasadito de la hora, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Muy bien, así que espero que les haya gustado este video, el episodio número 4 de Creando Tecno desde cero. Ya nos falta llegar ahora sí a la parte interesante, que es el super drop o el drop más grande. Todavía vamos a construir ahí la subida, y ya de ahí en adelante nos vamos a ir muy rápido porque pues... eso sería el núcleo de la canción. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario, un like, compartirlo. No olviden también activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Recuerden que si quieren que yo masterice o mezcle una de sus canciones, pueden ponerse en contacto conmigo. También, si me quieren apoyar en Patreon, tan solo desde $2 al mes, ustedes van a obtener gigas de samples gratis, presets, proyectos, etcétera. También toda mi discografía, pueden ahí checar toda la información igual en la descripción del video. Todas las redes sociales también se encuentran ahí, y nos vemos en la próxima.